Ok, comenzamos entonces. Tema semana 17, ecología y ecosistemas. Comenzamos entonces. Ecología. El ecología es el estudio de qué? Es el estudio de la interacción. ¿Interacción entre qué? Interacción entre seres vivos y el medio ambiente. Eso es lo que te estudia la ecología. Interacción de estos dos sistemas. El sistema de los seres vivos y el sistema de lo que no son seres vivos, a los cuales tienen un nombre. A los seres vivos acá lo vamos a conocer como biocenosis y al medio ambiente lo vamos a conocer como biotopo. Y ya en breve lo estaremos definiendo. El padre de la ecología es un señor llamado Ernest Haeckel, el cual en 1860 propone la palabra ecología. Para representar esto, ¿no? Para representar la interacción entre seres vivos y el medio ambiente. Ecología, etimológicamente, eco significa, viene de oikos, que significa casa, y logía de logos, que significa estudio, tratado, ¿no? El estudio de la casa. ¿Casa de quién? El estudio de la casa de los seres vivos, podríamos decir. Acá ya no vamos a hablar de individuos o de especies de manera individual, sino ya como grupos. Y cuando estamos hablando de un grupo que abarca una misma especie, estamos hablando de una población. Bien. Recuerden el término población, que ya lo hemos visto en las primeras clases, hace referencia a una misma especie. Ahora, una población se define como un grupo de individuos de la misma especie, ¿cierto? No es lo mismo decir un grupo de animales que hay en el barrio. Eso no sería una población, ya que en esos animales podría haber perros y gatos, por ejemplo. Es diferente decir el grupo de perros que hay en la manzana o que hay en el lote, o que hay en un sector. Ese es diferente. Eso ya sería un grupo de animales de la misma especie, en este caso perros, o podría ser con gatos también lo mismo, pero tiene que ser de la misma especie. No es lo mismo decir grupo de aves a grupo de colibrís. Un colibrí es una especie, un ave no es una especie, un ave es una clase. Bien. Ahora, una población no solo se define de esa manera, sino que requiere dos características adicionales. Una característica denominada espacio y otra característica denominada tiempo. Y es que las poblaciones en cantidades cambian. Me explico. El grupo, por ejemplo, se podría hacer un estudio acerca de los perros callejeros que hay en, no sé, en Los Olivos. Y ahora, ¿es lo mismo el número de perros callejeros en Los Olivos que en San Martín de Porres? Y probablemente no lo sea. Es por eso que siempre tenemos que delimitar el espacio. Cuando te hablan el estudio de una población, tienes que decir qué población, población de perros, pero ¿en dónde? Siempre tienes que decir en dónde. ¿En qué distrito, por ejemplo, no? No va a ser lo mismo dependiendo de qué distrito estemos hablando. Ahora, el espacio es básicamente ello, ¿no? El lugar donde va a estar dicha población. Aparte de ello, tenemos que definir el tiempo. Y el tiempo es eso, ¿no? La época en el cual va a encontrarse dicha población. No es lo mismo definir la población de perros en Los Olivos el 2020 que en el 2000. Probablemente el número haya sido diferente y es por eso que el tiempo es fundamental. Y siempre cuando te mencionen una población te van a mencionar ello, ¿no? El lugar o el espacio y el tiempo también en el cual se está hablando de dicha población, ¿ok? Esa es una población entonces, un grupo de individuos de la misma especie que se ubica en un determinado espacio a un determinado tiempo. Ahora, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia esa población? Y es que no se mantiene constante y eso nosotros le llamamos dinámica poblacional. El número de individuos va a cambiar siempre. ¿Por qué? Por diferentes factores. Dinámica poblacional, te refiere esto. Dinámica es algo que se cambia, ¿no? Y eso pasa con dinámica poblacional, a que hace referencia a que el número de individuos va a ir cambiando. ¿Y va a depender de qué? ¿Ese cambio se puede medir? Sí. ¿Se mide a través de qué? Se mide a través de la tasa poblacional. ¿Qué es la tasa poblacional o qué te ayuda a definir? El cambio del individuos.
individuos de una población. Esa es la tasa poblacional. Ahora, la tasa poblacional puede indicarte un cambio positivo, eso significa que aumenta, o puede indicarte un cambio negativo, significa que la población puede aumentar o puede disminuir, ¿no? O puede que no suceda ello, ni aumente ni disminuye. Eso va a ser lo contrario, dinámica, y es equilibrio. Ahora, dependiendo de qué factores una población va a aumentar o disminuir. Son cuatro los principales. ¿Cuáles son? Natalidad. Siguiente, inmigración. Siguiente, emigración. Y siguiente, mortalidad. Esos son los cuatro factores que van a cambiar el número de individuos de una población o van a cambiar la tasa poblacional. Tenemos, por ejemplo, esta población de perdices, vamos a llamarlos así. Esta población de perdices. Tenemos 8 en total. ¿Se va a mantener siempre como 8? Obviamente que no, porque los individuos nacen. Y si nacen, si hay nacimientos, ¿qué va a suceder con la población? Va a aumentar. Mientras mayor sean los nacimientos, en mayor cantidad van a aumentar. Ahora, los individuos no solo nacen, también mueren. ¿Mueren por qué? Bueno, pueden morir de viejo, pero generalmente en la naturaleza se mueren víctimas de un depredador, como en este caso, ¿no? Una perdiz va a ser devorada por un águila. Y si los individuos mueren, estamos hablando de mortalidad, y cuando hay mortalidad significa que la cantidad va a disminuir. Ahora, no solo eso, que nacen y mueren. Una población está delimitada por un sector, por un espacio, ¿no? Y a este espacio pueden llegar o pueden salirse individuos. Cuando llegan, llegar, hablamos de inmigración. Ese es cuando llegan nuevos individuos a este espacio, haciendo que la población aumente. Y así como pueden llegar, también pueden irse por X razones. Quizá quieren buscar un mejor lugar, quizá quieren buscar más alimento. Y cuando llegan, ¿cómo se llama? Emigración. Perdón, cuando se van es emigración. Y cuando se van perdices de este sector, obviamente la población disminuye. Es así que tenemos estas cuatro variables: natalidad, inmigración, mortalidad, emigración. Dos hacen que aumente la población y dos hacen que disminuya. Y eso se traduce en la tasa poblacional, ¿no? Ahora, la tasa poblacional no es solo el cambio de individuos, es el cambio de individuos en un determinado tiempo. Por ejemplo, te pueden hablar de la tasa poblacional en un mes o la tasa poblacional que se da por año de determinada población. Y hay tres opciones. La tasa poblacional puede ser positiva, negativa o puede estar en equilibrio. Y eso es cuando es cero. Ahora, veamos entonces, usando solo estos ejemplos. Acá van a nacer dos perdices nuevas, por lo tanto la natalidad es de dos individuos. ¿Dos individuos en cuánto? Supongamos que sean por día. Por semana, mejor, para que sea más realista. Nacen dos individuos por semana. Entonces, la tasa poblacional por semana, ¿cuál va a ser? Bueno, veamos, nacen dos. ¿Cuántos inmigran? Según la imagen, está inmigrando uno. ¿Cuántos mueren? Según la imagen, muere uno. ¿Y cuántos emigran? Según la imagen, mueren dos. Entonces, ¿qué vamos a tener a partir de acá? Perdón, acá los que llegan son dos. Me equivoqué. Acá los que inmigran son dos. Muere uno, mueren dos. Y acá vamos a tener más uno. Más uno. ¿Qué significa ese más uno? Que cada semana va a ir aumentando un individuo en la población. Y si la población es, entonces, si la tasa poblacional, ya que ese más uno hace referencia a la tasa poblacional, si la tasa poblacional es positiva,
la población va a crecer, en este caso más uno. Ahora, ¿qué sucede si los que mueren no es uno, sino son tres los individuos que mueren por semana? Bueno, entonces el resultado no va a ser más uno, va a ser menos uno. ¿Qué significa que la tasa poblacional sea negativa? Que la población va a decrecer. En este caso, va a restarse un individuo por semana, va a disminuir la población en un individuo por semana. Y en casos más raros, la tasa poblacional va a ser cero. Supongamos que acá mueren dos nada más. Tendríamos que la tasa poblacional es cero. Y si la tasa poblacional es cero, ¿qué significa? Que la población está en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio? Que no va a aumentar ni va a disminuir, que se va a mantener en equilibrio. Se va a mantener en equilibrio la cantidad. No significa que ninguno vaya a morir, se van a morir, pero van a nacer también. Hace que la cantidad de individuos se mantenga. Cosa extraña, ¿no? Generalmente en la naturaleza vamos a encontrar o negativo, población decreciendo o población creciendo. Bien, hasta acá tienen alguna duda o consulta. Si no es así, pasamos a la siguiente diapositiva. Ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es la unidad de estudio de la ecología. Estudio de la ecología. Y al final lo que te estudia la ecología son ecosistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ecosistema lo que nosotros vamos a encontrar son dos cosas, biotopo y biocenosis. ¿Y qué es el biotopo? El biotopo es el medio ambiente. El medio ambiente, el entorno, como quieran llamarlo. Es el conjunto de cosas que no son seres vivos. Ese es el biotopo. Mientras que la biocenosis son los seres vivos. Todos los seres vivos. Por ejemplo, veamos acá. Biotopo, ¿qué tenemos? Agua, atmósfera, suelo, rocas, eso es biotopo. Biocenosis, ¿qué tenemos? Plantas, animales. Eso es biocenosis. Ahora, ambos se van a juntar y cuando se junten, ¿qué obtenemos? Un ecosistema. Este es un ecosistema y los ecosistemas pueden ser bastante variados. Pueden encontrarse, pueden ser, o bueno, encontrarse en desiertos, pueden encontrarse en lagos, pueden encontrarse en mares, pero no tiene que ser algo tan complicado. De hecho, nuestro celular es un ecosistema. ¿Y por qué? Porque habitan seres vivos. ¿Cuáles? Las bacterias. Las bacterias, no se olviden, son seres vivos y en todos lados hay bacterias. Incluso nuestra cama puede ser un ecosistema, no porque estemos nosotros echados ahí, sino porque aparte de bacterias podemos encontrar pequeños artrópodos en algunos casos. Eso es un ecosistema. Mientras haya seres vivos, va a ser un ecosistema. Nosotros mismos somos un ecosistema para las miles y millones de bacterias que tenemos en nuestro interior. Bien. Y acá en ecosistema, entonces veamos, aparte de ello, esos son como los niveles de los seres vivos, ¿no? Recuerden el término individuo, luego ¿cuál le seguía? Le seguía población. Y recuerden que población son un conjunto de individuos de la misma especie. Luego de ello estaba la comunidad. Y la comunidad va más allá de una población, ya que acá ya hay individuos de diferentes especies. Y eso es lo que vamos a encontrar en un ecosistema. En un ecosistema no vamos a encontrar solo una especie, van a haber varias y estas van a terminar interactuando entre sí también. Bien, el ecosistema entonces unión de biotopo y biocenosis. La interacción entre ambos, ¿quién lo estudia? La estudia la ecología. Pasamos a la siguiente diapositiva. Factores de interacción en el ecosistema. Y acá vamos a centrarnos sobre todo en los factores de interacción abiótico, ya que los bióticos ya lo hemos visto con bastante detenimiento. No hemos hablado de animales, hemos hablado de plantas, hemos hablado de microorganismos,
Y microorganismos acá, ¿a quiénes incluimos? Incluimos a los hongos. Claro, los hongos pueden ser pluricelulares también, como los champiñones, pero en la mayoría de casos son unicelulares. Aunque casi todos los ejemplos que vamos a tocar acá en torno a ecología van a centrarse en plantas y animales, ¿no? Pero no debemos olvidar que estos también son seres vivos. Hongos, bacterias, protozoarios también, algas. Bueno, algas pertenece al grupo de las plantas. Y sí, a los virus también. Por más que no sean seres vivos, por más que acá diga factores bióticos, el virus, si alguna vez te preguntan en qué está, en biotopo o biocenosis, si podrías dudar, como no es un ser vivo, llevarlo a biotopo, pero no. El virus está dentro de la biocenosis, está dentro del grupo de los factores bióticos. Al menos en ecología es así. Bien, veamos entonces al otro grupo, a los factores abióticos. Y hay una serie de parámetros o características que terminan impactando fuertemente en todos los seres vivos. Veamos, calor. Calor en este caso podría ser sinónimo de temperatura también. Calor, temperatura. Veamos. En base a esto, centrándonos en lo que son los animales, la temperatura lo que hace es clasificar a los organismos o a los animales en esto de acá, en los llamados homeotermos y en los llamados poiquilotermos. ¿Qué sucede? Los homeotermos son conocidos, primero vamos a mencionar esto, son conocidos como animales de sangre caliente. Y los poiquilotermos son conocidos como animales de sangre fría. Esta es una separación más que para animales, para lo que son los vertebrados. ¿Qué es lo que sucede entonces? Los vertebrados tienen una temperatura interna que debe mantenerse siempre. Si no se mantiene, si cambia, aunque sea un poco, puede llevar a la muerte. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nuestra temperatura aumenta 1 grado y ya nos sentimos bastante mal. Eso es la fiebre, ¿cierto? Y en este caso, entonces, ¿qué sucede cuando un animal va a una zona con muy baja temperatura a comparación de su hábitat? Por ejemplo, un animal que vive en la selva y lo llevamos a la Antártida, ¿se va a morir? Depende de qué tipo de animal sea, ya que los homeotermos, el término homeo significa equilibrio y termo significa temperatura. Temperatura en equilibrio. Y esto es que estos animales tienen maneras de mantener su temperatura interna estable, por más que los lleves a lugares de temperatura de un rango de temperatura muy amplio. Por ejemplo, acá en los homeotermos encontramos a quienes, encontramos a los mamíferos y encontramos a las aves. O sea, nosotros somos homeotermos, sí. Nuestra temperatura corporal, la temperatura corporal de un ser humano es 37 grados. ¿Qué sucede si nos vamos a un lugar donde hay 4 grados bajo cero? Nuestra temperatura corporal no se va hasta esa temperatura, de hecho se mantiene en 37. ¿Y por qué? Porque hay una serie de mecanismos que permiten eso. Por ejemplo, cuando nos vamos a un lugar muy frío, lo que va a suceder es que vamos a empezar a temblar. Y al temblar se genera un movimiento, y ese movimiento a su vez genera calor, causando que nuestra temperatura corporal no disminuya. Eso sucede en lugares fríos y en lugares calientes. Nos vamos a un lugar con 45 grados de temperatura. Nos vamos a sentir terriblemente incómodos, pero no nos vamos a morir. Nuestra temperatura corporal no va a aumentar. ¿Y por qué? O lo mismo por una serie de mecanismos como lo que es la sudoración, en la cual la aparición de las glándulas sudoríparas es para la expulsión de sudor. Y el sudor lo que hace es atemperar el cuerpo. Ese es el impacto en los mamíferos, ¿no? Tienen esta capacidad de soportar esos rangos de temperatura tan amplias.
Lo mismo con las aves. Es por eso que mamíferos y aves poblan todos los lugares del planeta, porque son homeotermos. Los podemos encontrar en lugares muy fríos y en lugares muy cálidos. Soportan un amplio rango de temperatura. En cambio, ¿qué pasa con los animales de sangre fría, los poiquilotermos? Lo que va a suceder, y es que acá, bueno, encontramos a los otros vertebrados, ¿no? ¿Cuáles serían? Serían los reptiles. Sería también lo que son los anfibios. Y sería también lo que son, ¿qué cosa? Los peces, ¿no? ¿Qué sucede acá? Lo opuesto. Acá no puedes sacarlo de una temperatura muy diferente a la de su hábitat. Si llevamos a una serpiente a un lugar muy frío, y es que la serpiente, por ejemplo, habita 27, 28 grados, si la llevamos a un lugar muy frío, se va a morir. Muy frío, hablando de 15 o 10 grados, se muere. No es capaz de soportar ese cambio drástico. Y lo mismo si lo llevamos a un lugar muy caluroso, ¿no? Una serpiente que no está acostumbrada a ese tipo de lugares. Lo mismo con los anfibios y lo mismo con los peces. Claro, el rango que tanto pueden soportar es variable. Algunos te soportan un rango de más menos 10 grados y otros más menos 3, 4 grados, ¿no? Pero estos son animales conocidos como de sangre fría, ¿no? Dependen mucho de la temperatura en la cual puedan llegar a vivir. Eso pasa con el impacto de la temperatura en lo que son los animales. Ahora, ¿qué pasa con las plantas? ¿También tiene un impacto? Obviamente que sí. En lugares muy cálidos, sobre todo, las plantas se desprenden de sus hojas. ¿Por qué? Porque resulta desventajoso. En un lugar muy cálido, la planta va a transpirar demasiado, va a botar mucha agua y la planta se puede llegar a deshidratar. Es por eso que se desprende de sus hojas y en cambio se o termina adquiriendo lo que son las espinas para a su vez protegerse. ¿Eso pasa con quién? Con el grupo de plantas llamadas cactáceas, ¿no? Entre el cual el más representativo es el cactus. Ese es el impacto del calor. El impacto de la luz. El impacto de la luz solar, obviamente, ¿no? La luz del sol. Es fundamental para todo tipo de plantas. Si nosotros hacemos crecer una maceta en el interior de nuestra casa, la planta va a buscar siempre donde haya luz del sol. ¿Qué pasa si hay poca luz del sol? Entonces va a expresar bastante clorofila para que la poca luz del sol que haya pueda llegar a tomarla y así realizar fotosíntesis. Es fundamental para las plantas la luz del sol. Si no hay luz del sol, no hay fotosíntesis. Y lo mismo, las plantas que están expuestas demasiado a la luz del sol adquieren un tono amarillento, porque en exceso también hace daño. Ese es el impacto con las plantas. ¿Qué sucede con los animales? Bueno, la luz solar llega a los animales y estos lo usan incluso para visualizar a sus presas o a sus depredadores. Es por eso que desarrollaron lo que son los ojos. Ahora, los animales que no llegan a la luz del sol, porque se encuentran constantemente en lugares subterráneos, lo que sucede es que sus ojos o la vista se termina atrofiando, como pasa con los topos. Ahora, vayamos al ecosistema acuático. Los animales aún así desarrollan ojos, ¿no? Porque los animales acuáticos, porque la luz solar aún está llegando a las zonas superficiales, pero si nos vamos más al fondo, a las zonas profundas, a las profundidades del mar, es que ahí los animales poco a poco se tornan muy distintos. ¿Por qué? Porque la luz del sol ya no llega hacia ellos. Hay algunos, por ejemplo, que desarrollan su propia luz, los llamados bioluminiscentes. Por ejemplo, hay un pez que tiene una pequeña linterna, que es un pez que vive solamente en las profundidades del mar. Y poco se sabe acerca de los animales que viven en estas zonas, pero los pocos que se han descubierto son muy extraños a comparación de los animales que estamos acostumbrados a ver. ¿Eso por qué? Porque no llega la luz del sol. Y la luz del sol es fundamental para la vitamina D, entre otras cosas, ¿no? Para los animales. Entre otros motivos está que como no hay luz del sol, no hay nada que permita ver y es por eso que sus formas son tan distintas. Si nos referimos a lo estético, son bastante feos los animales que crecen en las profundidades o que viven o que surgen en las profundidades. ¿Por qué? Porque pueden adquirir cualquier forma, nadie los va a ver.
No hay ningún tipo de restricción y eso es porque no hay luz solar. Y si ustedes pueden ver, ¿no?, a través de internet cómo son los animales de las profundidades del mar y verán una marcada diferencia con los animales que están expuestos a la luz del sol. El tema del viento. Respecto al viento que vamos a señalar. Movimientos, los vientos fuertes, vientos suaves, a los animales no les afectan mucho, porque es por su capacidad de locomoción. Si hay un viento fuerte en una zona, sencillamente se van de esa zona. Ahora, respecto a las plantas, como las plantas no suelen moverse, no se mueven, es que el viento sí les afecta y bastante. Es por eso que en zonas donde hay abundante viento, las plantas desarrollan tallos bastante robustos. No va a bastar con un tallo delgado, con un tallo herbáceo. Desarrollan tallos robustos para que puedan soportar los fuertes vientos de dicha zona. Respecto al aire, el aire es fundamental por la presencia de elementos químicos fundamentales, como cuál es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que las plantas lo usan para la fotosíntesis. El oxígeno que requiere todo tipo de animal, nosotros incluido. Ahora, ¿el oxígeno es igual en todas las zonas? No, es distinto. Mientras más altura, mientras más alta sea la zona, mientras mayor cantidad de metros sobre el nivel del mar, menor oxígeno va a haber en la atmósfera. ¿Y cómo hacen entonces para compensar esa falta de oxígeno? Lo que sucede con los mamíferos, lo que sucede con nosotros, es cuando nos vamos a dichas zonas de altura, y si han viajado a esas zonas de altura, recordarán esa sensación de soroche. ¿Y eso por qué es? Es por la falta de oxígeno. Es que el número de glóbulos rojos que nosotros producimos normalmente es para absorber el oxígeno que se encuentra en nuestro ambiente, en este caso en la costa, ¿no? Para la mayoría de nosotros, en Lima. En cambio, en zonas de altura, el porcentaje de oxígeno disminuye. O sea, el acceso al oxígeno va a ser menor. Por eso nos da esa sensación de soroche, eso de dolor de cabeza, porque no va a ser la misma cantidad de oxígeno que vamos a transportar. ¿Cómo se soluciona eso? Nuestro organismo lo soluciona produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que pueda transportar todo el oxígeno posible y de esa manera no haya esta sensación de dolor. Por ende, a los niveles de oxígeno nosotros nos acostumbramos y nos acostumbramos bastante rápido. Imagínense qué sucede con todo el resto de animales, ¿no? También es distinto el cómo trabaja el oxígeno un animal de altura que un animal de la costa, porque tiene que adaptarse a ello. Y si habrán visto, todo lo que estamos hablando ahora es de procesos de adaptación, procesos de evolución. Respecto al agua, en el del agua, ¿qué podemos decir? Todos los seres vivos requieren agua, para empezar, sin importar cuál sea, requiere agua. Ahora, los seres vivos, como las plantas, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto del agua? Una planta que es netamente acuático, como las algas, no requiere tejidos, porque sencillamente absorbe todo lo que puede, ¿no? Produce su propio alimento. ¿Qué es lo que requiere absorber? El agua, pero está rodeada de agua, así que no hay mucho problema con la absorción. Surgen las plantas terrestres. ¿Y qué pasa con el musgo? El musgo sigue requiriendo agua, pero como no desarrolló un tejido vascular, es que tiene que ser pequeño porque está obligado a consumir agua. Sin tejido vascular no puede transportar agua a zonas más altas. En cambio, los helechos sí, ya pueden transportar agua a zonas más altas. Y es por eso que les permiten o se le permite ser más grande, porque tiene el tejido vascular que le permite transportar agua. Es así que todos los organismos se adaptan para poder consumir el agua. Lo mismo pasa con los animales, con los camélidos que están en zonas donde no abunda el agua. Se adaptaron y desarrollaron lo que son las jorobas para que sirvan como almacenes de agua. Bien, ese es el impacto del agua que tienen todos los seres vivos. Luego tenemos los minerales del suelo finalmente, ¿no? Y esto es fundamental para las plantas, pero todos los animales dependen de la planta, ¿no? Ya que como veremos en la cadena trófica, la base de la cadena alimenticia son las plantas. Sin plantas no hay animales. Pero donde crecen las plantas requieren zonas adecuadas para que puedan crecer.
Como veremos, zonas que tengan fosfatos, zonas que tengan sulfatos. Si esas zonas se erosionan, si esos fosfatos, sulfatos se gastan, es que estamos hablando de un suelo infértil. Y es así que las plantas no crecen en cualquier tipo de lugar, ¿no? Sino solamente en zonas fértiles donde haya los minerales adecuados para que puedan desarrollarse. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Flujo de materia del ecosistema. Y acá nosotros vamos a hablar de lo siguiente. Uno, cadena alimenticia, ¿no? Lo más conocido acerca de esto. Cadena alimenticia o cadena trófica también, como se le dice. Cadena alimenticia o trófica. De cosa que siempre que nos enseñaban desde el colegio, ¿no? ¿Cuál es la base de la cadena alimenticia? Lo van a hacer las plantas. Esto lo llamamos productores. Y a la base la conocemos como primer nivel trófico. Estos son los productores. El primer nivel trófico son los productores. ¿Son las plantas? Sí, son las plantas. Algas, también te podrían decir algas. Claro, las algas son plantas, como hemos mencionado, pero te pueden usar el término directamente, ¿no? Si estamos hablando de un ecosistema acuático. Te pueden usar el término también de fitoplancton. Y recuerden que el fitoplancton son algas unicelulares. Si estamos hablando de un ecosistema acuático, puede usarse el término fitoplancton. Ahora, ¿quién se come a los productores? Lo hace alguien denominado consumidor primario que pertenece al segundo nivel trófico. Consumidor primario. En este caso, ¿quién tenemos? A un herbívoro, ¿no? Como la jirafa. Podría ser una cebra también, podría ser lo que es un venado, lo que es un ciervo, por ejemplo, ¿no? Quien se coma al productor es el consumidor primario. Aquí en este caso es un caracol, ¿no? Es un molusco quien se come al productor. Siguiente, quien se come al consumidor primario, ¿cómo se llama? Se llama consumidor secundario. Consumidor secundario. Y acá, ¿qué va a suceder? En base al consumidor secundario vamos a tener al león que se comió al herbívoro, que se comió la jirafa, que se comió la cebra. Ese es el consumidor secundario. Acá, ¿quién tenemos? Acá tenemos una pequeña ave. Como ven, puede llegar a ser variable. La cosa es que el consumidor secundario se come al consumidor primario. Si hablaríamos de un ecosistema marino, por ejemplo, el productor podría ser fitoplancton, el consumidor primario podría ser zooplancton. ¿Qué es el zooplancton? Zooplancton, por ejemplo, son los pequeños animales, como lo podría ser el crustáceo krill, que es un animal bastante pequeño que se alimenta del fitoplancton. Y luego este sería consumido, no sé, por un pez o un pez cualquiera, ¿no? Ese ya el pez sería un consumidor secundario. En el cuarto nivel trófico vamos a encontrar al consumidor terciario. Y siguiendo con nuestro ejemplo, acá tenemos al krill como segundo nivel trófico, acá un pez, tercer nivel trófico, y en el cuarto nivel trófico podríamos tener un tiburón, una ballena, una orca, etcétera. ¿Todos van a tener consumidor secundario? Depende. Hay algunos que solo llegan hasta terciario. Por ejemplo, acá el zorro se come a dicha ave y el zorro es el consumidor terciario. Bien, ahora, ¿qué sucede a partir de acá? Que todos, sin importar que sea un animal que no sea comido por nadie, se van a morir. Y al morirse es donde su cuerpo cae a la superficie. ¿Quiénes se van a aprovechar de ello? Se aprovechan los carroñeros. Carroñeros como la hiena, carroñeros como el buitre, lo que hacen es comer animales muertos. Comen la mayor parte de la carne y lo que ya no se comen, ¿qué va a suceder?
que los descomponedores que son las bacterias y que son los hongos, se van a encargar de degradar. Degradan completamente el cadáver del animal. ¿Para qué? Uno, para alimentarse, y lo otro es que devuelven la materia. Por eso que acá te hablan de flujo de materia, porque la materia de esto de acá no es que vaya a desaparecer, sino que los descomponedores lo regresan al suelo. ¿Y eso es útil? Obviamente que es útil para las plantas que vayan a crecer ahí, o si no, para la formación de combustible de acá miles o millones de años. Bien, ese es el flujo de materia en el ecosistema. Pasamos a la siguiente diapositiva. Flujo de energía en el ecosistema. ¿Y acá qué vamos a hablar? Acá vamos a hablar de lo siguiente. En el flujo de energía en el ecosistema tenemos dos leyes. Primera ley, una ley ya bastante conocida. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, la energía de cualquier ser vivo, ¿a dónde va a parar? De eso vamos a hablar ahora. Y la segunda ley es una que te dice ley del 10%. ¿Pero esto qué significa? Acá tenemos la pirámide, una pirámide alimenticia. Vamos a tener a los productores, ¿no? A las plantas en este caso, ¿no? Y se calcula que las plantas tienen, ¿qué tanta energía? Tienen 20.000 kilocalorías, 20.000 kilocalorías por metro cuadrado y que se produce al año. Esa es la energía que producen o que tienen las plantas. Entonces van los consumidores primarios y se comen a todas las plantas, a todas estas 20.000 kilocalorías. Quizás si usáramos la lógica, podríamos decir que ahora las 20.000 kilocalorías pasen a los consumidores primarios, pero no es así, sino que lo único que llegan a consumir es la décima parte. ¿Y eso cuánto es? 2.000 kilocalorías. 2.000 kilocalorías para los consumidores primarios. Ahora, los secundarios se comen a los primarios, que tienen 2.000 kilocalorías, pero terminan adquiriendo 200. Y luego estos son comidos por los terciarios y luego este por el cuaternario. Al final, el cuaternario adquiere solo 2 kilocalorías. 2 kilocalorías a través de los 20.000 que había inicialmente. Es así que los animales que se encuentran en la parte más alta de la cadena alimenticia terminan siendo los que consumen menos energía. ¿Y qué sucede con el resto de energía? Es decir, con los 1.800, con los 18.000 kilocalorías, con esa energía que faltó. Bueno, lo que sucede es que el momento de consumirlo, se va a liberar la energía. ¿Se libera la energía a manera de qué? Se libera energía a manera de calor. De tal manera que casi toda la energía de un ser vivo no lo consume otro, sino que es liberado al medio ambiente a manera de calor. Y al final los cadáveres de todos son degradados. ¿Por quién? Son degradados por los descomponedores. Y acá igual se mantiene lo mismo, ¿no? Y la gran parte de la energía que se obtiene es degradada a manera de calor. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cadenas tróficas, cadenas alimenticias y vamos a hacer esa comparación con las redes tróficas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos a los productores, ¿no? Y esto es consumido por el consumidor primario, que en este caso es un grillo, consumido por el consumidor secundario, un ratón, el consumidor terciario, una serpiente y el consumidor cuaternario, un águila. Todos estos, al final, los cadáveres de todos van a ser devueltos por un descomponedor. Ahora, ¿qué es una red trófica? Y es que el concepto de cadena alimenticia o red o de cadena trófica parece sencillo. El problema es que no es real. En un ecosistema no hay una cadena de animales que se consumen unos a otros, sino que hay, mejor dicho, una red. Y esto resulta más real a un ecosistema. Esto, aparte de real, resulta más complejo. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Tenemos lo que es un árbol.
Y a través del árbol se puede obtener cortezas, raíces, frutos, semillas, madera, flores, hojas. Bueno, veamos cuáles son los ecosistemas de dicho producto, de dicho árbol. Frutos y semillas consumidas por mamíferos. Hojas consumidas por babosas. A su vez, las babosas son consumidas por mamíferos omnívoros y por insectívoros. Y los insectívoros y los ratones son consumidos por aves de presa como las águilas. Y el conejo consumido por lo que es los animales de presa como el zorro. O sea, hay una interacción total, ¿no? Eso es lo que conocemos como redes tróficas. Bien, a la interacción entre más de un ser vivo. Acá hay más de un productor, más de un consumidor primario, más de un consumidor secundario, etcétera. Bien, es una red trófica. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ciclos biogeoquímicos. Acá vamos a hablar de los elementos químicos importantes, como cuáles carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, me podrán decir, y el hidrógeno, bueno, el hidrógeno lo obtenemos del agua, al igual como el oxígeno. Así que para obtener hidrógeno y oxígeno hablaríamos del ciclo del agua. Claro, acá no se lo coloca, ¿no? Pero el ciclo de agua igualmente es uno de los más conocidos y los más sencillos. Veamos, ciclo de carbono. No intercambiamos carbono directamente, el átomo de carbono, sino que lo hacemos lo mismo con el CO2. O sea, no obtenemos carbono directamente, sino lo obtenemos a partir de CO2. Y lo mismo con el nitrógeno. No obtenemos el átomo de nitrógeno, sino lo obtenemos a partir de N2. ¿Dónde encontramos carbono? ¿Dónde encontramos nitrógeno? En la atmósfera. En la atmósfera encontramos estos dos tipos de elementos, ¿no? Dióxido de carbono y nitrógeno. Veamos cómo los seres vivos los obtienen entonces. Acá la base de todo es las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen que elaborar su propio alimento. Dependen del ambiente. En cambio, los animales, ¿cómo obtienen carbono y nitrógeno? Simplemente van y se comen a las plantas. No se hacen mucho problema. En cambio, acá las plantas tienen que desarrollar maneras de absorber, ya sea dióxido de carbono o nitrógeno. En este caso, por ejemplo, vemos lo siguiente. Una planta absorbe dióxido de carbono. ¿Cómo? Recordarán lo que es la fotosíntesis, que las plantas realizan fotosíntesis y en la fase oscura uno de los procesos era la fijación de carbono, la fijación de dióxido de carbono o fijación de CO2. Así que las plantas a través de la fotosíntesis absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Bien, ese es uno. Ahora, ¿qué sucede? Si fuera solamente así, unidireccional, las plantas solo absorberían dióxido de carbono y el dióxido de carbono se terminaría acabando en algún momento en el planeta. Pero no es así, ya que hay otro proceso llamado respiración celular, en el cual plantas y animales terminan expulsando dióxido de carbono. De esa manera se mantiene un equilibrio. Vamos a poner acá, ya que mediante la fotosíntesis disminuye el dióxido de carbono en la atmósfera y acá mediante la respiración celular aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, a lo que es el suelo, ¿llega el carbono? Sí, también. ¿A través de qué? A través de lo que es la descomposición, o sea, la muerte de animales y ya las bacterias se encargan de degradarlo completamente para su alimento y regresándolo al suelo también. Es así que a través de los organismos muertos es donde regresa el carbono también a lo que es el suelo, regresa al ambiente. Ahora, hasta acá estaría todo bien. O sea, el dióxido de carbono se mantendría en condiciones de equilibrio en lo que es el planeta, pero hay una variante que rompe ese equilibrio. ¿Y esa cuál es? La emisión de vehículos y fábricas. Entonces, ¿qué sucede? Que el exceso de fábricas que ha desarrollado el ser humano lleva a que aumente las cantidades de dióxido de carbono en el planeta. Y eso es malo, es muy malo, de hecho. El dióxido de carbono no es malo ni bueno, pero cumple un rol fundamental, lo cual es atemperar el planeta. Si no hubiese dióxido de carbono, el planeta sería un témpano de hielo. Es por eso que cada tanto que se cambia las cantidades de dióxido de carbono,
se pasa por un proceso de extinción masiva. Bueno, en este caso, las fábricas lo que hacen es aumentar las cantidades de dióxido de carbono, haciendo que poco a poco vaya aumentando el dióxido de carbono en la atmósfera, generando el calentamiento global, porque la ausencia de dióxido de carbono te lleva al enfriamiento del planeta, el exceso de dióxido de carbono te lleva a que el planeta se caliente y eso es precisamente el calentamiento global que estamos experimentando en las últimas semanas, ¿no? Si habrán salido, habrán visto que el calor es más fuerte que años pasados. ¿Producto de qué? De las grandes emisiones de dióxido de carbono. Ciclo del nitrógeno, N2. Acá existe un problema. ¿De dónde obtenemos el nitrógeno atmosférico? Si no, las plantas no son capaces de absorber nitrógeno atmosférico. Y acá hay una solución. ¿Cuál? Unas bacterias llamadas bacterias fijadores de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿qué es lo que hacen? Absorben el nitrógeno atmosférico y lo llevan a las plantas. O sea, hay algunas plantas como las leguminosas, las cuales absorben dióxido de carbono. Perdón, las plantas como las leguminosas, las cuales tienen en sus raíces bacterias y esas bacterias terminan fijando nitrógeno. O sea, las bacterias agarran el nitrógeno y se lo dan a las plantas, algo bastante conveniente, ¿no? Pero es una especie de simbiosis en la cual las bacterias, ¿qué es lo que ganan? Ganan alimento de parte de las plantas y las plantas obviamente ganan nitrógeno. Bien, así que estas bacterias fijadoras de nitrógeno son fundamentales. ¿Esa es la única manera? No. Las bacterias también son capaces de convertir lo que es el nitrógeno a algo que ya se puede trabajar, como es lo que es el amonio, lo que es el nitrato y lo que son los nitritos. ¿Qué sucede acá? Bueno, que las bacterias como los nitritos se acumulan, nitritos, nitratos se acumulan en el suelo y las plantas ya son capaces de absorber nitritos y nitratos. El nitrógeno atmosférico no, la planta no lo absorbe directamente, requiere ayuda de bacterias. Bien, es así que acá las bacterias son fundamentales y las plantas de esa manera obtienen nitrógeno a través de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y respecto a los animales, bueno, los animales simplemente van y se consumen a la planta. De esa manera obtienen nitrógeno. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ciclo del fósforo y ciclo del azufre. Esto ya vamos a encontrarlo en el suelo, aunque el azufre también lo podemos encontrar en la atmósfera, pero acá igual. No se transporta fósforo ni azufre directamente, sino que se transforma a manera de fosfatos y a manera de sulfatos. ¿De dónde sale el fósforo? El fósforo sale de acá, de los yacimientos o de las zonas cercanas a los mares. De ahí se obtiene el fósforo, de ahí se obtienen los fosfatos. Entonces, los fosfatos de ese tipo de zonas, de los mares, van a ser absorbidos. ¿Por quién? Por las algas. En este caso, las algas van a cumplir esa función de absorción. Y luego van los animales marinos y consumen dichas algas, de esa manera obtienen fósforo. De todas maneras, el fósforo es fundamental, pero no se requiere en grandes cantidades. De esa manera lo obtendrían entonces lo que son los animales marinos. Pero ¿qué ocurre con los terrestres? Bueno, acá tenemos lo siguiente también, que las aves, las conocidas aves guaneras que se alimentan de ese tipo de animales, con su estiércol, con su deposición, que es considerado fertilizante, se encarga de qué cosa, de fertilizar el suelo en el cual se encuentran las plantas. Bien, debido a que todo en la vida marina tiene fósforo, grandes reservas de fósforo. Entonces las aves dejan lo que es el guano fertilizando las zonas. Y ahora, de esa manera, estas plantas adquieren lo que es el fósforo a través de fosfato. Y para que un suelo sea fértil se requiere fundamentalmente fosfato como tal. Bien. Azufre. ¿El azufre de dónde le llegamos a obtener? Bueno, el azufre lo podemos llegar a obtener de volcanismo, ya que ahora está ya
Por ejemplo, volcanismo y de las industrias. Acá el azufre, junto con lo que es el dióxido de carbono, hay algo que rompe el equilibrio. ¿Y eso cuál termina siendo las industrias? Las industrias terminan generando lo que es el aumento de sulfato. ¿Sulfato dónde? Sulfato en la atmósfera. ¿Y eso es malo? Sí es malo, porque el aumento de sulfato implica las lluvias ácidas, ya que en lugar de que se formen nubes netamente de agua, van a tener sulfato, y el sulfato tiene un carácter ácido. Eso puede dañar a los animales y no solo ellos, sino puede dañar a los suelos en los cuales se da la lluvia ácida. ¿Ok? Acá está cómo obtienen las plantas los sulfatos. ¿Cómo obtiene la planta el sulfato? A través de las tierras, a través de la tierra. Ya que el sulfato de la atmósfera pasa al suelo y las plantas lo que hacen es absorber. Acá del fosfato absorben, acá del sulfato también absorben, terminan absorbiendo las plantas. ¿Ok? El exceso de sulfato, ya saben, lleva a lo que es la lluvia ácida. Acá el equilibrio, ¿cómo se mantiene? Y es que ese sulfato de la atmósfera pasa a lo que es la tierra a manera de deposición, ¿no? Pasa a lo que es el suelo. Y de igual manera, ¿y el sulfato cómo regresa? A lo que es la atmósfera, a partir de microorganismos, ¿no? Los microorganismos tienen técnicas para devolver el sulfato de la tierra a la atmósfera o del suelo a la atmósfera. Pasamos a la siguiente diapositiva. Relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas, ¿con qué tienen que ver? Intraespecíficas, misma especie. Tienen que ver con la misma especie como tal. Individuos de la misma especie. Ejemplo, territorialidad. ¿Qué es territorialidad? Marcar territorio, como lo que suelen hacer los perros con su orina. Y de hecho, prácticamente todos los animales hacen eso, marcan territorio, porque tienen un espacio donde se encuentran ellos o se encuentra su grupo. Y ahora, ya que consiguieron un espacio, ahora tienen que protegerlo. Por eso existe esto de territorialidad. ¿Bien? Predominio social. El predominio social suele confundirse con lo que es sociedades, porque parece lo mismo, pero hay una diferencia fundamental. Predominio social, jerarquías sociales, con individuos dominantes y dominados. Ejemplo clásico, la manada. En una manada de lobos hay un lobo que termina liderando, el lobo dominante, mientras que el resto son los dominados. Ese es predominio social. Pero acá no hay cambio de morfología para nada. No cambia la morfología para nada, no cambia la forma. Los lobos dominados y dominantes son exactamente igual. En cambio, en sociedades, esta es la clave, se diferencian morfológicamente, como pasa con las abejas. En las abejas tenemos a la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. ¿Qué sucede entonces? Que todas son diferentes, todas son abejas, pero todas estas tres tipos son diferentes. Eso es en sociedades. Y veamos acá, por ejemplo. Predominio social. Esta es una manada. Una manada y todos los de lobos marinos y todos son iguales. En la manada todos son iguales. ¿Qué sucede en las sociedades? En este caso, las termitas, que son incluso más complejos que las abejas, que vamos a encontrar demasiada variación en cuanto a morfología. A eso se refiere con sociedades. Compensación. En compensación es cuando alguien recibe trabajo o a ver, vamos a definirlo acá. Ayuda a cambio de algo. Ayuda a cambio de algo, como lo que hacen los pingüinos emperadores. Por ejemplo,
Hay un grupo de pingüinos emperadores que se dedica a la pesca, a obtener alimento para el grupo, pero al irse a obtener alimento es que deja a sus crías solas. Y los pingüinos también tienen depredadores, es por eso para ellos un riesgo ir a cazar y dejar a sus crías solas. Podrían los depredadores comerse a las crías. Es por eso que hay otro grupo de pingüinos, un segundo grupo de pingüinos que lo que hace es cuidar a las crías. O sea, un primer grupo se va a conseguir alimento y el segundo grupo cuida a las crías. Eso es lo que pasa en el pingüino con el pingüino emperador. ¿Qué sucede entonces? Cuando el primer grupo obtiene alimento, este no solo va a pasar para ellos y sus crías, sino que va a pasar para los miembros del segundo grupo que ayudaron. ¿Ayudaron a qué? Ayudaron a cuidar a sus crías. Es así como ayuda mutua entre ambos, ¿no? La compensación, que se termina compensando algo, que se termina compensando la ayuda. Migraciones. Migraciones es moverse. Migraciones es movimiento como tal, ¿no? Y ese movimiento no es que se dé de la nada, sino que las aves vuelan mucho para dirigirse a otro lugar donde haya más alimento o para que la población no se centre en un solo punto. Ese es el concepto de migraciones. Ahora, respecto tanto a aves como a salmones también, que es por temporada migran. Migran los salmones del río a lo que es el mar. ¿Para qué? Para disminuir la población, por ejemplo, para conseguir alimento. La mayoría muere, sí, la mayoría muere en una migración, pero terminan cumpliendo un objetivo en varios casos. Gregarismo. Y el gregarismo finalmente en una relación intraespecífica, ¿a qué se refiere? Es la agrupación temporal de individuos, que los individuos anden juntos, casi como si fueran uno solo. Y eso es lo que sucede muchas veces con los peces, ¿no? En las cuales, los cuales forman un cardumen. Y al formar un cardumen, uno, es más fácil evitar depredadores, por más que llamen la atención, como son muchos peces, difícilmente un depredador se va a acercar. Y lo otro es la obtención de alimentos. Como son varios, pueden coordinarse para obtener alimentos de manera mucho más rápida. Bien, ese es el gregarismo. ¿Hasta acá tienen alguna consulta o duda? Y en cierto punto, nosotros los humanos, ¿en cuál de todas las relaciones intraespecíficas nos encontraríamos? Ya, en ese caso ya es más complicado ya que esto tiene que ver con relaciones silvestres, ¿no? Territorialidad, incluso, como que vamos un poco más allá ya que usamos el razonamiento, ¿no? Pero hay ciertas cosas por instinto que se mantienen, como es el caso de sociedades queda descartado, ¿no? Compensación, por ejemplo, es algo que se mantiene. Claro que nosotros, ellos, por ejemplo, no hay capacidad de razonamiento en los pingüinos, sino lo hacen por conveniencia. En cambio, nosotros hay razonamiento en la actualidad, pero cuando recién nos estábamos formando, cuando no teníamos el cerebro tan desarrollado, se daba la compensación. Por ejemplo, unos que se vayan a casar, los mejores desarrollados, y otros que se queden en el lugar, ¿no? Cuidando el lugar, por ejemplo, ¿no? Que en este caso generalmente eran las mujeres, pero eso ahí hablando de tiempos antiguos, de tiempos antiguos. Ya en los tiempos modernos como que es difícil hacer una distinción. Migraciones no había, eso es propio de algunos. El gregarismo, y el gregarismo podría decirse, ¿no? En este caso, que lo más parecido ya a las sociedades actuales sería el gregarismo, ya que no actuamos de manera individual, sino actuamos como sociedad y esa sociedad que no se confunda con esto de acá, ¿no? Por eso hay que hacer con pinzas, tomarlo, esos tipos de datos. En este caso, sociedad, asócienlo a morfológica, de frente, diferencia morfológica, para no confundirla con predominio social. En los seres humanos, si bien en tiempos antiguos hubo algo de compensación y territorialidad, y en tiempos modernos quizá lo más cercano sea el gregarismo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Relaciones interespecíficas, esto es diferentes especies.
Diferentes especies, distintas especies. Acá vamos a tener que neutralismo. ¿Qué es neutralismo? Neutral, totalmente neutral. No hay ni beneficio, no hay ni perjuicio. Por ejemplo, una lombriz de tierra e insecto. Ambas conviven en un jardín. Podría ser una mariposa, podría ser una oruga. Ambas conviven en un jardín, pero no se afectan para nada. La presencia de uno no afecta o no altera el beneficio o perjuicio de otro. Son neutrales. Acá lo neutral vamos a simbolizarnos como un círculo. Neutral, ni bueno ni malo. Competencia. En la competencia sí hay perjuicio, sí hay beneficio. Sobre todo perjuicio para ambos, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Perjuicio para ambos. El perjuicio para ambos se termina dando porque terminan compitiendo, ¿no? Al menos hasta que uno gane. ¿Y competencia a qué se refiere? Y es que dos animales muy distintos pueden tener el mismo tipo de alimento, pero o consumir el mismo tipo de presa, pero esta presa no va a haber abundancia de presa, ¿no? Sino va a ser limitada. Por lo tanto, tienen que competir por quién consume o para quién se le queda la presa. Eso es competencia, la planta de abrazo de la muerte. ¿Qué es lo que hace? Compite con otras plantas, de tal manera que por el territorio precisamente. Competencia, competir por comida, por competir por... la competencia precisamente radica en ello, competir por territorio, por ejemplo, eso es competencia. Actúa desfavorablemente sobre la otra. Por eso ponemos como ambas se van a perjudicar, ponemos el signo menos. Mutualismo, ambas se benefician. Ambas se benefician. Y acá es fundamental separarlo de cooperación porque el mutualismo es obligatorio. Y el mutualismo tiene otro nombre también. El mutualismo pertenece a algo llamado simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Simbiosis es cuando dos individuos requieren vivir juntos obligatoriamente. Eso es simbiosis. Ejemplo, los líquenes. ¿Qué sucede con los líquenes? Un líquen está formada por hongos y está formada por algas unicelulares. Ahora, está en un ambiente terrestre. ¿Por qué las algas que son acuáticas todos salieron al ambiente terrestre? Eso fue posible gracias a un grupo de hongos, ya que los hongos le daban humedad a las algas. O sea, no están en el mar, pero están en un ambiente húmedo. Es así, las algas ganaban humedad, pero ¿qué ganaban los hongos? Los hongos ganaban alimento. Recordemos, los hongos son heterótrofos. Es así que requieren alimento para sobrevivir. Las algas unicelulares realizan fotosíntesis dándole alimento. Ese es el mutualismo. La diferencia con la cooperación es que no es obligatorio, pueden vivir separados, como el caso de la nidificación de las aves. Un gran grupo de aves de distintas especies se dedican a hacer sus nidos. Ahora, ¿qué sucede si no por ahí no le ayuda a realizar el nido? ¿Se va a morir? No, nada de ello, ¿no? No va a pasar nada. Acá se ayudan ambos, también como en el mutualismo, pero la diferencia es que el mutualismo es obligatorio. Si estos no se ayudan, hongo y alga se van a morir. En cambio, acá en cooperación no es obligatorio. En comensalismo tenemos comensal, el término comensal. ¿Qué sucede acá? Que una va a ser beneficiada, pero otra le va a dar exactamente lo mismo, otra le va a dar igual. ¿Cómo se llama la especie beneficiada? Se llama comensal. La especie beneficiada se llama comensal como tal. Por ejemplo, la rémora y el tiburón. ¿Qué es la rémora? La rémora es un pez pequeño, el cual va a nadar junto al tiburón, de tal manera que el tiburón no se dé cuenta. ¿Y eso es posible? Sí. Ahora, la rémora que gana, obviamente gana protección, ¿no? Si está junto al tiburón, nadie se le va a acercar, al menos la mayoría de depredadores no se le van a acercar como tal. ¿Y el tiburón gana algo? Tiburón no gana nada, le da exactamente lo mismo si hay o no hay rémora, es totalmente neutral.
Amensalismo. Hablamos de una especie amensal, la cual es la que resulta perjudicada. Acá hay uno que va a resultar perjudicado. ¿Cómo se llama? Se llama amensal. ¿Qué sucede? Hay una especie que le va a perjudicar, pero le va a perjudicar y a esta no le va a afectar para nada. La que perjudica ni se beneficia ni se perjudica. Lo hizo, por decirlo así, sin querer. Por ejemplo, la oveja y la lombriz de tierra. La oveja no es perjudicada ni beneficiada, pero la lombriz de tierra sí. ¿Por qué? Porque la oveja se alimenta de hierba, se alimenta de pasto, por ejemplo, ¿no? Es así que al consumirlo, las lombrices dejan expuestas a las lombrices de tierra, las cuales se esconden precisamente en la tierra. Es así que van las aves y se comen a las lombrices de tierra. La lombriz de tierra resultó perjudicada, por eso se le denomina amensal. Mientras que a la oveja le dio exactamente lo mismo que la lombriz sea perjudicada o no. Eso es amensalismo. Parasitismo. En parasitismo hay uno que se perjudica y hay uno que se beneficia. Acá ponemos un signo más. El que se perjudica, ¿quién es en el parasitismo? Es el hospedero. Y quien se beneficia, ¿quién es? El parásito. ¿Qué sucede entonces acá? Bueno, lo que sucede es que el parásito como tal, por ejemplo, una tenia que está en los intestinos de un cerdo, como es parásito, va a estar en un ambiente para él solo, va a estar libre en los intestinos, no va a competir con nadie y encima cada tanto le va a llegar el alimento. Por eso es el gran ganador, es el beneficiado. En cambio, el hospedero, en este caso el cerdo, no. ¿Por qué? Porque el cerdo al consumir el alimento no va a ser para él, va a ser para el parásito. Aparte que tener una tenia en los intestinos a largo plazo va a afectarlo. Por ende, acá uno se beneficia, el parásito, y otro se perjudica, el cual es el hospedero. Finalmente tenemos el concepto de predación, y ese es el más sencillo de entender, ¿no? Predación te habla del concepto de predador-presa, en el cual el depredador se consume a la presa. Y acá va a haber un beneficiado y un perjudicado. ¿Quién es el beneficiado? Obviamente, el depredador, ¿no? ¿Y quién es el perjudicado? Obviamente, la presa. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Hábitat y nicho ecológico. Acá ya nos vamos a centrar más en conceptos. Por ejemplo, el concepto de hábitat. ¿Qué es el hábitat? El hábitat es donde habita el ser vivo. Si bien los seres vivos no son sedentarios muchas veces, tienen más o menos un lugar donde van a habitar, ¿no? Y ese es el hábitat, donde viven, el lugar físico donde viven. El hábitat de una cebra, la sabana africana. El hábitat de una jirafa, la sabana africana. Mientras que nicho ecológico, acá sí hay que tomarlo con pinzas. Nicho ecológico es la función que desarrolla un individuo en el ecosistema. ¿Y a qué se refiere con la función? Función podría ser qué hace en el ecosistema o también podría ser qué es lo que consume, de qué se alimenta. Esa suele ser la definición de nicho ecológico. Por ejemplo, cuando te preguntan el nicho ecológico de una jirafa, ¿qué te dicen? Que la jirafa se alimenta de lo que son las ramas altas, nicho ecológico de una cebra. Las cebras se alimentan de las plantas a ras del suelo. Ese es el nicho ecológico, la función de un determinado organismo en el ecosistema.
que suele ser el tipo de alimentación, ¿no? Y acá te ponen otro término, la estrategia de supervivencia que luego llega a tener. Y la estrategia de supervivencia hace referencia también a de qué se alimenta, ¿no? Si no come nada, se va a morir. Por ende, el nicho ecológico, por ejemplo, acá del cangrejo, ¿qué tendría que decirte? El cangrejo come peces en el río en el que se encuentra, ¿no? También podría decir que el cangrejo pone gran cantidad de huevos para que puedan nacer sus crías. El cangrejo se encuentra en tal. Se refiere a cosas, se refiere a la estrategia de supervivencia, que suele ser esto, ¿no? En la mayoría de los casos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sucesión ecológica. ¿Qué es la sucesión ecológica? Es la generación y formación de un ecosistema. Generación y formación de un ecosistema. Esa es sucesión ecológica. ¿Cómo surge? ¿Cómo sucede un ecosistema? Tenemos tres tipos. Evolutiva. La evolutiva es quizá la más fácil de entender porque hace referencia a hechos evolutivos, a hechos puntuales en los con los seres vivos. Por ejemplo, cuando los organismos pasan del agua a la tierra. Y es que hace miles de millones de años solamente el mar era donde había seres vivos. Si te hablan acerca de ello y te dicen que luego plantas fueron invadiendo el suelo, fueron invadiendo la tierra, entonces te estarían hablando de una sucesión ecológica evolutiva, porque antes no había nada. Y producto de la evolución es que de algas pasaron a plantas terrestres. Probablemente las primeras fueron las briofitas. Otras cosas te podrían decir acerca no de un conjunto de especies, sino de una sola especie, como es el caso de los líquenes, ¿no? Y es que los líquenes son algas con hongos, pero estas algas de los líquenes eran netamente del mar. Ahora pasaron a ambiente terrestre, a un ecosistema diferente. Es por eso sería una sucesión ecológica evolutiva también, cuando te hable de la formación de algo que antes ahí no había, pero nunca hubo, como el caso de los líquenes. Ya luego por evolución pasó ello. La mayoría de preguntas quizá fuera oscilar entre sucesión ecológica primaria y secundaria. Y es que primaria se inicia en un área despoblada. O sea, nunca hubo nada ahí. Sí, pudo haber algo, pero no fue reciente, no fue hace 10 años, no fue hace 20 años, probablemente fue hace siglos. En un área despoblada donde no hay absolutamente nada, van apareciendo poco a poco. Por ejemplo, vemos esto de acá. En una zona donde no hubo nada. Por X razones desapareció todo. Pero luego, al pasar de las décadas, poco a poco van apareciendo las plantas y van desarrollándose plantas de mayor tamaño y va desarrollándose el ecosistema. Y es que sucesión ecológica no es solamente cómo aparece el ecosistema, sino cómo va desarrollándose poco a poco. Mientras que secundaria hace referencia a cuando se destruye un ecosistema. Acá podrían decir, pero acá también pudo haberse destruido, te dice desaparecido. Y acá podríamos hacer referencia con esto es hace tiempo. Cuando el ecosistema desapareció hace mucho tiempo, décadas, siglos, por ejemplo. En cambio, acá se destruye un ecosistema poco tiempo. Bueno, acá sería hace mucho tiempo, ¿no? Esto a cambio es en poco tiempo. O sea, supongamos erupción volcánica y luego de eso, aparte de la erupción volcánica, por ejemplo, de esto de acá. Bueno, más que erupción volcánica, no. Erupción volcánica lo que desencadenaría si era una desaparición por bastante tiempo, no por décadas. Otro ejemplo sería de secundaria un incendio forestal. Un incendio forestal te deshabita el lugar, ¿no? Pero al pasar de un año por lo menos ya están surgiendo nuevas plantas.
En cambio, una erupción volcánica, sí, por el que el magma es mucho más fuerte que el fuego, lo que hace es que todo el lugar esté totalmente deshabitado y aparte cambia la fertilidad de los suelos y no crece así nada más las cosas, ¿no? Es un cambio bastante drástico. Por ejemplo, en cambio, lo que es un incendio forestal, sí es un incendio, te destruye quizá todas las plantas, pero la aparición de un ecosistema puede ser bastante rápida. Esa es la diferencia, ¿no? Aparte, esto puede ocurrir de forma natural o puede ocurrir por el propio ser humano. Por ejemplo, cuando te hablen de un desastre natural, y eso tiene que ver con la sucesión ecológica secundaria también, porque un desastre natural, por ejemplo, un aluvión, el aluvión que puede generar, no sé, el terremoto en Yungay, y bueno, eso haría una desaparición, desaparece porque el terremoto en Yungay hizo que se tapara toda esa ciudad de Yungay, ¿no? Que estaba entre cerros o debido a los huaicos. Y bueno, eso es de forma natural como tal, un acontecimiento de forma natural. Y así nada más no va a crecer. Por lo tanto, va a ser primaria. En cambio, algo que ocurre de manera casi instantánea, o sea, lo desaparece, como un incendio forestal, pero puede surgir rápidamente, en años. En cambio, esto no, esto es más difícil. Cuando en una sucesión primaria no surge en años, surge en décadas y quizás hasta en siglos, ¿no? Esa es la diferencia principal entre sucesión ecológica primaria y secundaria. La primaria te van a decir área despoblada, de por sí, área despoblada. En cambio, en la secundaria te van a hacer énfasis, ¿no? En un desastre que ocurrió, ya sea natural o provocado. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Equilibrio ecológico y restauración de ecosistemas. Ya en las diapositivas finales vamos a tener lo siguiente, que el ecosistema, este es una red trófica, ¿no? Y tenemos ya todos los animales cómo interactúan entre sí. Ahora es fundamental que estos se mantengan. ¿Por qué? Porque si uno de ellos llega a desaparecer o llega a ser alterado seriamente, entonces todos los animales van a ser alterados seriamente. Por ejemplo, supongamos que acá por una caza excesiva la serpiente desaparezca o casi no haya serpientes, que no haya este tipo de serpiente, ¿no? Si no hay este tipo de serpiente, ¿a quiénes va a afectar? Primero, ¿quiénes son sus presas? La rata de campo y el saltamontes. Si no hay serpiente, ¿qué va a pasar con estas de acá? Su mortalidad va a bajar. Y si su mortalidad baja, significa que van a aumentar, ¿no? Aumenta la rata de campo y el saltamontes. Eso es porque uno de sus depredadores ya no está, la serpiente. Ahora, ¿estos qué consumen? Consumen encina, por ejemplo, el ratón de campo, el saltamontes consume hierba. Y los ratones y los saltamontes son muy conocidos como plagas, debido a que se encargan de alimentarse de plantas, se reproducen bastante rápido y por tanto destruyen campos de cultivo. Si estos aumentan, porque no hay un depredador menos, entonces van a depredar todos estos cultivos, haciendo que estos disminuyan. Y estos no solo sirven para el alimento del ratón de campo y del saltamontes, respectivamente, sino también para el alimento de la abeja, para el alimento del conejo. Si hay menos hierba, el conejo va a tener menos alimento y va a empezar a disminuir. Y con este va a pasar lo mismo. Y de esa manera vamos hilando cada una de las flechas y vamos a ver que todos van a terminar siendo afectados, solo a partir de un animal, algunos directamente y otros indirectamente también. Ese es lo que nos indica que el ecosistema es complejo, porque está formado por red tróficas. Ahora, ¿el ecosistema es estable? Sí, la cosa es que se mantenga estable, pero estable no significa que todas las cantidades se mantengan siempre iguales, sino más o menos en un rango. ¿Quién rompe esa estabilidad? La estabilidad de un ecosistema lo rompe el ser humano en estos tiempos, ¿no? Ya que al cazar indiscriminadamente un animal o la tala de árboles o destruir el ecosistema directamente, lleva a que afecte a todos los seres vivos que se encuentran en ese ecosistema. Ahora, algo que se busca también es la llamada restauración de ecosistemas. ¿Por qué? Porque un ecosistema puede ser severamente dañado por lo que es
el daño en los suelos, la erosión en los suelos, la contaminación de los ríos a través de relaves mineros, por ejemplo, y si eso se daña de esa manera, no va a haber plantas y desaparece el ecosistema. Es por eso que se busca restaurarlos. ¿A partir de qué? A partir de, por ejemplo, la evaluación de los suelos para ver si los suelos se pueden ver más, pueden volverse más fértiles. A partir, por ejemplo, de la eliminación de contaminantes, como a través del uso de bacterias, al uso de enzimas, como lo vimos alguna vez en la clase de procariotas. Eso busca la restauración de ecosistemas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Higiene ambiental. Y hay una serie de tratados que se van desarrollando con el objetivo de salvaguardar a los ecosistemas que encontramos en el planeta. Y acá tenemos varias declaraciones, ¿no? Pero quizá las más importantes sean las siguientes. El Protocolo de Kioto, el cual busca o buscaba al menos disminuir las cantidades de CO2 que puedan llegar a generar cada país a través de sus fábricas. Mientras que el Acuerdo de París, que termina siendo más reciente, hace referencia al efecto invernadero. Y el efecto invernadero es precisamente algo que tocaremos ya en la clase en la que hablaremos de contaminación. Efecto invernadero es lo que hace el CO2 con el planeta, ¿no? Evitar que éste se termine congelando. Bien, esta es parte de la higiene ambiental también como tal, ¿no? Que es la eliminación de contaminantes y el cultivo de plantas, ya que son fundamentales porque son la base de la cadena alimenticia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Llegando ya a la parte final de la clase. Tenemos acá lo siguiente, biomas del Perú. ¿Qué es un bioma? Un bioma es un conjunto de ecosistemas. Conjunto de ecosistemas. Y si queremos hablar del conjunto de ecosistemas del planeta, a eso lo llamamos de la siguiente manera, ecosfera. Ecosfera es el conjunto de ecosistemas de todo el planeta. Ahora, ¿un ecosistema qué es? Un lugar donde hay seres vivos. Eso no lo olviden. Si hay seres vivos, es un ecosistema. A un conjunto le llamamos bioma. Por ejemplo, la selva. Y es que el decir selva es un lugar bastante grande, ¿no? Donde puede haber variedades de zonas, precisamente. Es por eso que una selva es un bioma. Un bosque, lo mismo. Una pradera, una sabana, una taiga, estepa, desierto, tundra, lo mismo. Puede tener zonas distintas. En biomas acuáticos, dulceacuícolas y marinos. Finalmente ya tenemos lo que es la explosión demográfica e implicancias, y esto hace referencia al aumento de la población mundial, lo cual no ha dejado de aumentar desde la llamada revolución industrial, ¿no? Antes la población humana se mantenía en equilibrio. ¿Por qué? Por la tasa de mortalidad. Y es que la mortalidad se daba para todas las enfermedades. Así que era normal que la persona se muriera por una simple gripe, por ejemplo. En cambio, ahora ya no, porque prácticamente todas las enfermedades tienen cura. Además que ha subido la esperanza de vida y es por eso que ha surgido esta explosión demográfica. Ahora, esta idea no es reciente, sino hace un par de siglos, un señor llamado Thomas Malthus, bueno, más de un par de siglos, son hace 3 siglos aprox, un señor llamado Thomas Malthus generó una idea, o tuvo una idea acerca de lo que podría pasar. Él te habla de la población y de los alimentos, y te dice la famosa frase, que la población crece de manera aritmética, perdón, la población crece de manera geométrica, y los alimentos crecen de manera aritmética. Y eso hace referencia a lo que nos enseñan en aritmética, precisamente, ¿no? Es decir, población 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. Alimentos.
Partamos de 200, 200, 400, 600, 800. Al comienzo, el alimento va a superar a la población, ¿no? Va a superar y cuando la supera hay abundancia. Pero va a haber un punto, como es geométrica, va a haber un punto en que la población va a terminar superando a los alimentos y ahí es donde hablamos de escasez. Malthus advierte esto, que va a haber un punto en que va a haber más personas que alimentos para todos y es ahí donde la cosa va a estallar. Y tan equivocado no estaba, ya que en la actualidad tenemos casos de hambruna, ¿no? Hambruna en varios países del mundo debido a la falta de alimentos y bueno, a las diferencias sociales también, ¿no? Y es que era un tema más complejo que lo que planteaba en ese tiempo. Pero esta idea fue bastante importante porque la tomó Darwin. Darwin tomó la idea de Malthus y la aplicó a su teoría de la selección natural, en la cual él hablaba de la lucha por la supervivencia. ¿Por qué? Porque si esto pasaba con lo que son los seres humanos, entonces también debería pasar con los animales. Hay alimento escaso para todos, por lo tanto, quien mejor se adapte va a terminar sobreviviendo. Y quien mejor se adapte es quien va a consumir los alimentos, quien desarrolle mejores características para el consumo de los alimentos. Y es por eso que esta idea fue bastante importante para Darwin, ¿no? Porque acuñó el concepto de la lucha por la supervivencia. Ahora, sigue teniendo validez el hecho de que la población se crezca de manera geométrica, y sí, porque es algo que se está dando. Pero claro, hay maneras o como que es algo que se está disminuyendo, o sea, el aumento de la población es algo que está llegando a un límite como tal, porque ya las personas cada vez tienen menos hijos, ¿no? Cosa que en la antigüedad no era así. Cada vez se está limitando ya el número de hijos en el mundo precisamente para que deje de aumentar tanto la población mundial. Bien, de esa manera finalizamos con la clase de hoy. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o consulta? Si no es así, pasamos a responder las preguntas o los ejercicios de la clase. Veamos, ejercicio de la clase uno. El conjunto de cadenas alimentarias que están interconectadas, mostrando una relación más compleja de movimiento de la energía y materia, recibe el nombre de... ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta uno? A ver, Franco dice la D, Joan dice la D, y exacto, es la D. La respuesta es la D como tal. Redes tróficas. Sencillo en realidad, ¿no? Nos habla del conjunto de cadenas alimentarias. Ya saben, cadenas alimentarias es lo mismo que cadenas alimenticia, cadena trófica es lo mismo. Que están interconectadas, mostrando una relación más compleja de movimiento. Bueno, con decirnos esto es suficiente, ¿no? La 1, la respuesta es la D, redes tróficas. Pasamos a la 2. A ver, en el siguiente ejemplo de cadena trófica, fitoplancton, crustáceo krill, pingüino emperador, leopardo marino, orca. Indique el consumidor secundario y el que recibe la menor cantidad de energía en la cadena respectivamente. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 2? A ver, Franco y Ahí. Fernando me dicen la E y sí, la respuesta es la E, pingüino emperador, orca. Consumidor secundario, ¿no? Veamos. Productor, fitoplancton. Krill, que te pueden poner krill, te pueden poner zooplancton también, es el consumidor primario. Pingüino emperador, consumidor secundario. Consumidor terciario, cuaternario. El consumidor secundario es el pingüino emperador.
Ahora, recibe la menor cantidad de energía en la cadena. ¿Quién recibe la mayor cantidad? La base, ¿no? El fitoplancton. Y luego de esto, solo el 10% de la energía va a pasar a este. Y de este el 10%. Y así va a ir disminuyendo hasta que finalmente la orca sea quien reciba la menor cantidad de energía, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la E. Muy bien. La 2, la E. Veamos, ¿cuál creen que sea la respuesta en la 3? En la naturaleza, los organismos interactúan entre sí y con otras especies, lo que se denomina relaciones intraespecíficas e interespecíficas respectivamente. ¿Cómo se denomina la relación donde dos especies tienen una relación de vida común, de la cual obtienen un beneficio recíproco y dependen el uno del otro para sobrevivir? Simbiosis. Exacto, simbiosis. Lo que hemos dicho es mutualismo, ¿no? Pero acá no está la palabra mutualismo. Por lo tanto, mutualismo es un tipo de simbiosis, ¿no? Y acá sería la respuesta en la E. El resto, no, pues el resto no, sociedades, ni compensación, ni comensalismo, ni predación. El otro era cooperación, en la cual hay algo similar, pero recuerden que el tema de simbiosis es que es obligatorio, o sea, dependen el uno del otro para sobrevivir. Eso pasa en el mutualismo, y eso es un tipo de simbiosis. En la 3 la respuesta es la E, muy bien, simbiosis. Vayamos a la 4. A ver. En la 4, características de una población. Indica el valor de verdad o falsedad. Hay individuos que se reproducen entre sí, limitados espacial y temporalmente. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Porque creo que se dijo que no deberían estar limitados. Tenían que estar en un mismo lugar y tiempo. Ah, sí, bueno, pero el hecho de que estén en un espacio significa que tienen un lugar, ¿no? Y un lugar siempre tiene un límite. O sea, en este caso hay que entender esa palabra, ¿no? Tienen un espacio, eso es cierto, tienen una zona, pero precisamente el hecho que tengan una zona significa que esa zona tiene límites, como cualquier zona. Limitados espacial se refiere a que tiene un lugar y temporalmente se refiere a que tienen un tiempo. O sea, básicamente te está diciendo ello, ¿no? Individuos que se reproducen entre sí en un lugar y espacio determinado. Sería un sinónimo de esto. Claro, quizá esta palabra pueda confundirlos, pero a eso hace referencia. Que se reproducen entre sí, sí, ¿por qué? Porque es una misma especie, ¿no? Por lo tanto, una especie se va a reproducir entre sí. Dos especies diferentes se pueden reproducir entre sí también, pero daría individuos infértiles, como pasa con las mulas, ¿no? Que es producto de un burro y un caballo. Las especies se reproducen entre sí. Cuando es una sola especie, se reproduce entre sí. Así que acá, verdadero. Veamos, su función es crecer, desarrollarse y mantener en un ambiente constante. ¿Sería falso o verdadero? Crecer, sí. Desarrollarse, sí. Mantener en un ambiente constante y las poblaciones no se mantienen en un ambiente constante. Las poblaciones son dinámicas, aumentan, disminuyen. No hay constancia en una población. Puede estar equilibrada, sí, pero no hay constancia, no se mantiene en un ambiente constante. Por lo tanto, sería falso. Su densidad excluye la natalidad, inmigración, mortalidad y emigración. Ese es Falso. falso, verdadero. Falso, ¿no? Porque acá no es excluye, es incluye. Y por último, presenta una dinámica, y eso hemos dicho, ¿no? Las poblaciones son dinámicas, siempre van a variar, no se mantiene constante. Por lo tanto, la respuesta es la E, ¿ok? La 4, la E. Muy bien, pasamos a la 5. Bueno, la 5. Ecosistemas experimentan cambios en el tiempo y en el espacio que le permiten evolucionar en su nivel de complejidad, pasando de tener cadenas tróficas sencillas hacia redes complejas con una mayor riqueza y diversidad de seres vivos. El enunciado hace referencia a, y acá sucesión ecológica no es solamente surgimiento del ecosistema, es como el ecosistema poco a poco se va desarrollando. Y acá te habla de ello, ¿no? Porque te habla de, usa una palabra clave, que es evolucionar.
O sea, un ecosistema está formado por seres vivos. Así como los seres vivos evolucionan, el ecosistema también va a evolucionar. Porque en una asociación ecológica no va a aparecer directamente grandes árboles. Primero aparecen pequeñas plantas y luego van aumentando en tamaño. Y hablamos de las plantas porque son los rezagos, las que pueden mantenerse, ¿no? Como esporas, como semillas, esperando un momento adecuado para surgir. Ya luego, viendo o que se encuentra un territorio adecuado, puede que aves puedan migrar hacia ese nuevo ecosistema, pero estos poco a poco van desarrollándose. Eso también hace referencia a una sucesión ecológica. Así que en la 5 la respuesta es la D. Pasamos a las 6. Veamos. El tigrillo Leopardus pardalis, también conocido como ocelote, vive en el continente americano y particularmente en el Perú. Habita en los bosques amazónicos, actualmente debido al comercio. La caza indiscriminada y el tráfico ilícito de su piel es considerado como una especie de estado vulnerable. ¿A qué aspecto ecológico hace referencia el enunciado? ¿Cuál sería la respuesta en la 6? ¿A su hábitat? Hábitat. Ok, veamos. Franco dice la D. Fernando me dice la D. También conocido como celote, vive en el continente americano y particularmente en el Perú y habita en los bosques amazónicos. Si solo hubiera este enunciado, si solo hubiese este primer párrafo y nos diría a qué aspecto ecológico hace referencia el enunciado, marcaríamos hábitat directamente. Es por eso que es recomendable siempre leer todo el enunciado, ¿no? Porque a veces hay información que puede no servirnos de mucho, pero hay información que sí. Así que para no hacernos problema, leemos todo directamente, siempre. Ahora, acá nos dice algo bastante interesante. Actualmente, debido al comercio, la caza indiscriminada y el tráfico ilícito de su piel, es considerada como una especie en estado vulnerable. ¿Y qué sucede? ¿Qué significa que sea una especie en estado vulnerable? Significa que su población ha ido disminuyendo, por eso la catalogamos como estado vulnerable. Y que su población disminuya, ¿con qué está relacionado? Está relacionada con la dinámica poblacional. Acá población, sí, con la población, pero algo más específico es dinámica poblacional, el cual hace referencia al aumento o disminución de la población. Bien, por lo tanto, en la 6 la respuesta es la D, dinámica poblacional. Vamos a la 7. A ver. Respecto al ciclo del nitrógeno, indique el valor de verdad o falsedad según sea conveniente y señale la respuesta correcta. Los animales obtienen nitrógeno a través del proceso de respiración celular, ¿verdadero o falso? ¿Nadie? ¿Se obtiene nitrógeno a través de la respiración celular? ¿Falso? Falso. ¿Por qué? ¿Qué se obtiene a través de la respiración celular? ¿Recuerdas? Se obtiene oxígeno a través de la respiración celular y se bota dióxido de carbono. Nitrógeno, nada que ver. Nitrógeno no se obtiene a través de la respiración celular. Por lo tanto, es falso. La segunda, el nitrógeno atmosférico se puede convertir en formas biológicamente utilizables y eso es verdadero. ¿Quiénes lo hacen? Las bacterias fijadoras de nitrógeno. Lo convierten a amonio, luego a nitrato, luego a nitrito y eso es lo que pueden utilizar las plantas como tal. Así que esto termina siendo verdadero. La 3. En la desnitrificación, el nitrógeno se produce directamente a partir del suelo. Y esto es un poco más rebuscado, ¿no? Pero termina siendo falso. El nitrógeno no se produce a partir del suelo. Lo que hacen las bacterias es capturar
esos nitratos, nitritos y convertirlo al nitrógeno para que regrese a la atmósfera. O sea, las bacterias fijan nitrógeno y las bacterias lo regresan a través de los suelos a la atmósfera también. No se produce a partir del suelo como tal. Eso es falso. Y el otro es el nitrógeno atmosférico se absorbe a través de las hojas de las plantas. Esto termina siendo falso. Recuerden que las plantas no absorben nitrógeno atmosférico. ¿Cómo es que lo obtienen? Lo obtienen con ayuda de las bacterias fijadoras de nitrógeno. De todas maneras, fíjense bien, si no hubiesen recordado esto, al resolver estas dos y luego esta, ya hubiesen llegado a la respuesta. En este caso, en la 7, la respuesta es la E. Falso, verdadero, falso, falso. No se obtiene nitrógeno a través de la respiración celular, es oxígeno lo que se obtiene. ¿No se puede convertir a formas biológicas utilizables? Sí, las bacterias lo hacen, las bacterias lo convierten. ¿El nitrógeno se produce directamente a partir del suelo? No, las bacterias lo hacen. ¿El nitrógeno atmosférico se absorbe a través de las hojas? Tampoco. El nitrógeno, recuerden, tiene que haber bacterias de por medio para que las plantas puedan obtenerlo. En la 7 la respuesta es la E. Vamos a la 8. El cóndor andino, Vultur gryphus, se alimenta de animales muertos, facilitando así el reciclado de nutrientes para los ecosistemas y evitando la proliferación de otros carroñeros y microorganismos patógenos. Según su ubicación en la pirámide trófica y el tipo de alimentación, esta ave sería considerada como... ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 8? La 8, Franco nos dice la D. ¿Nadie más? Veamos, el cóndor. Productor no va a ser, obviamente. Consumidor primario tampoco va a ser. Se alimenta de animales muertos. Consumidor primario se alimenta de plantas. Así que descomponedor tampoco va a ser. Descomponedor son las bacterias, descomponedor son los hongos. Tenemos estos dos, consumidor secundario, consumidor terciario. Y más datos adicionales no nos lo da. Pero es un carroñero. Un carroñero como tal. ¿De qué se alimenta? Se alimenta, o sea, el consumidor primario va a ser un herbívoro. Y el herbívoro sí o sí va a tener un carnívoro que lo tenga que comer, los cuales van a ser los secundarios. Por ejemplo, el primario podría ser un conejo y el secundario un carnívoro cualquiera. Ahora ese carnívoro se va a morir y el cóndor, como carroñero que es, lo que va a hacer es ir y comerlo. Los carroñeros generalmente son consumidores terciarios, a menos que te den otro tipo de información, son consumidores terciarios como tal. Por lo tanto, en la 8 estaba bien, la respuesta es la D. Vamos a la 9. El fósforo llega a los océanos a través de la filtración y escurrimiento, ingresando en las redes tróficas marinas. Los compuestos del fósforo en los suelos sufren transformaciones biológicas determinadas por las condiciones agrofísicas, agroquímicas y agrobiológicas que actúan sobre el suelo en el momento dado. En tal sentido, no es correcto afirmar que, en este caso, habría la llamada información innecesaria, ¿no? Acá nos podrían decir sobre el ciclo del fósforo, es correcto afirmar que, no es correcto afirmar que y sería suficiente, pero igual siempre nos van a poner información de más. Pero como les digo, es recomendable siempre leer todo. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 9? Que no es correcto. El fósforo está presente en algunas macromoléculas como el ADN, obviamente eso es verdadero, ¿no? La mayor parte se encuentra en forma de fosfato. Sí, esta es la fórmula de los fosfatos, ¿no? No lo encontramos como fósforo libre, sino como fosfato.
Es un elemento presente en las redes tróficas terrestres y acuáticas. Bueno, de eso ya hemos hablado, ¿no? Se encuentra en las zonas terrestres y acuáticas como tal. Puede ser utilizado como fertilizante en las actividades agrícolas, no lo he mencionado, pero sí. Los seres humanos no influyen en el ciclo del fósforo de manera significativa y esto es falso. No lo he mencionado, no salía en la gráfica tampoco de hecho, pero los seres humanos influyen en el ciclo del fósforo, así como pasaba con el carbono y con el azufre. ¿Por qué? Porque lo que son los detergentes, por ejemplo, el exceso de detergentes y el alcantarillado, lo que va al mar directamente, lleva a que los mares tengan exceso de fosfato. Y el fosfato va el exceso, si bien es necesario, el exceso termina dañando al ecosistema. Por lo tanto, en la 9 la respuesta es la E. La 9 es la E. Principales tratados internacionales agregaron a reducir emisiones de gases de efecto invernadero para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. La aplicación de este consenso se inició en el 2020. Bueno, el Congreso es de 2015, ¿no? Pero se empezó a aplicar desde 2020. Y acá estamos hablando del Acuerdo de París. Un poco rebuscada en realidad, porque la mayoría de acuerdos en realidad son bastante similares, pero acá nos guiamos más del tiempo, ¿no? El más reciente es el Acuerdo de París. Y trataba sobre esto, cambio climático. La 10 es la D. La 11. Hace unos años se descubrió un río subterráneo debajo del río Amazonas, el cual se denomina Hamsa. Al igual que el río Amazonas, el Hamsa nace en la cordillera de los Andes del Perú, con una extensión de 6.800 kilómetros, pero se mueve a través de rocas porosas a una velocidad muy lenta. ¿Bajo qué tipo de bioma se podría considerar este caudal? Y esto también es algo rebuscada que tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Este es un río subterráneo. Se mueve a través de las rocas a una velocidad muy lenta. El Amazonas es un bioma porque es un conjunto de ríos que van a interconectarse, ¿no? Cada uno es un ecosistema, conjunto de ecosistemas, un bioma. Pero este nuevo río del que nos habla no nos menciona ninguna planta, ningún animal, ni siquiera sabemos si tiene seres vivos, ya que es un río subterráneo. Como no hay ninguna definición de que éste tenga seres vivos, no lo podemos considerar un bioma, ya que un bioma es un conjunto de ecosistemas y por lo tanto debe haber seres vivos. Es así que en la 11 la respuesta es la E. No podríamos considerarla un bioma. Como pasa a través de las rocas, a partir de esto nosotros inferimos que no hay plantas o animales de por medio. ¿Habrá bacterias? Sí, quizá, pero no nos hacen ninguna referencia de ello. Deberían habernos señalado. Por eso no podemos considerarlo un bioma. Así que en la 11 la respuesta es la E. Estamos a la 12. A ver, la 12 es sencilla. ¿Cuál de los siguientes enunciados hace una correcta descripción de la población? ¿Cuál sería la respuesta en la 12? ¿Nadie? Bueno, en la 12 la respuesta es la Macanches, especie, Parque Nacional, Río Viseo, lugar, 2009, tiempo. La 2 es la A. La 13, la respuesta es la C. Ya es la hora, se me había pasado. La 13 es la C. Predominio social. ¿Por qué? Porque no te señala ningún cambio morfológico en el abejorro común. En la 14 es la A, suelo. Te hace referencia a cómo desarrollaron en las estructuras terminales, ¿no? Y tiene que ser en base a con quien tiene contacto. En este caso, el suelo. La 14 es la A. Y finalmente la 15, y acá la 15 es la A, sucesión ecológica secundaria, incendio forestal, sea natural, sea provocado, es un tipo de sucesión ecológica secundaria porque inmediatamente se formará un nuevo ecosistema. Bien, de esa manera entonces finalizamos con la clase de hoy, ya nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego a todos.